Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, qué placer estar nuevamente con ustedes compartiendo esta vuelta de página. Vamos a los títulos y ya volvemos con todo el desarrollo del programa. Bueno, seguimos aquí en esta vuelta de página, nos vamos al encuentro de la doctora Miriam Saavedra, que es abogada previsionalista. Hola Miriam, ¿cómo te va? Encantada de que estés aquí con nosotros. Susana, por la invitación y bueno, acá vemos en qué te puedo ayudar. Sí, bueno, vos sabés que hay muchas consultas, sobre todo sobre el tema previsional, ¿no? Porque es un tema que generalmente se habla mucho, pero hay algunas cosas que todavía no se saben con certeza, ¿no? Y sobre todo estas nuevas modificaciones en la ley, ¿no? Modificaciones que ya se produjeron y que han cambiado el curso de algunas cosas y después también modificaciones que podrían llegar a producirse. ¿En qué estado estamos actualmente? Bueno, estamos con la aplicación todavía de la 24241, con la modificación de la 24076, que es la ley que habla, digamos, de cuántos años tienen que tener las personas para poder jubilarse, cuáles son los requisitos necesarios para la jubilación. Y hace un poco referencia a algunas cuestiones, por ejemplo, de la inexistencia de las AFJP, sí, y que quedaba todo registrado con respecto al ANSES. Entonces sí, sale las AFJP del sistema y queda únicamente ANSES como único sistema dentro del régimen nacional argentino. Ese es en esta ley que está en vigencia actualmente. Entonces sí, tenemos 60 años para las mujeres, sí, para poder jubilarse en un régimen común, sí, y 65 años para los hombres con 30 años de servicio en ambos casos. El proyecto de la reforma de ley establecería que sería 70 años para los varones y 65 años para las mujeres, sí, sí, con 30 años de servicio. Con lo cual nos llevaría a una edad que mucha gente no estaría en condiciones, o sea, a mi entender, a mi humilde entender, de poder seguir trabajando. ¿Eso sería en la parte privada o también en la pública? No, en lo que sería parte privada y pública, o sea, porque es un régimen común para todos. Sí. Los regímenes especiales, por ejemplo, docentes, empleados de la construcción, estaríamos a la espera a ver de cuáles serían las nuevas variaciones y cómo quedarían estos regímenes especiales. Acuérdate que los docentes, sí, tienen 60 años de edad los varones, 57 años de edad, sí, las mujeres, con 25 años de servicio. Sí. Lo mismo pasa con los empleados de la construcción, que son 55 años de edad con 25 años de servicio. ¿Y ahí ya no se contemplarían esos regímenes especiales o sí? No se sabe todavía cómo tomaría. ¿Por qué? Porque tendrían que volver a implementar toda una adecuación con respecto a cada uno de estos regímenes especiales que se trata. Entonces, imagínate una docente que tenga que llegar hasta los 60 años de edad, 65 años de edad. No es que no sabemos, si es 57 llegaría, por ejemplo, a los 60. Sí. Entonces, una docente que tenga que llegar a los 60 años de edad con alumnos frente al grado, yo no la veo, digamos, con todas las capacidades como para poder sostener un grado, ¿no? Con todo lo que implica los niños, imagínate una maestra jardinera, un desgaste que tiene, porque justamente los docentes logran, sí, por medio de la 24016,
ley especial, digamos, para que lo tomen como que es un trabajo que produce un envejecimiento prematuro a todas las docentes en cuanto al tema de voz, al tema de atención, de poder controlar a los niños. Sí. Los niños no son lo mismo que hace 10, 20 años atrás, tienen que controlar el tema de lo que es todo lo que es nuevo. Sí. Tablets, celulares que la adecuación a la tecnología, todo lo que lleva a la tecnología. Entonces eso es lo que ahora se está discutiendo y lo que bueno se espera ver qué es lo que sería, digamos, con respecto al análisis de los regímenes especiales. Claro. ¿Y hay otros regímenes especiales aparte del docente, el personal de la salud también, creo? Bien, la gente que trabaja también de ferrocarriles, por ejemplo nosotros tenemos los maquinistas, sí. Que van hasta San Antonio de los Cobres, todo lo que es la parte de los Andes, la Puna, que tienen un régimen especial. Sí. Los empleados de la construcción, los empleados rurales también tienen un régimen en especial. ¿Por qué? Porque son trabajos que son desgastantes o que producen un envejecimiento prematuro o bien algo que ¿cómo te puedo explicar? Con respecto a la salud, que hay un agotamiento con respecto a la salud anterior, antes que las personas que desarrollan un trabajo común. Un empleado de comercio no es lo mismo que un maquinista que llega hasta San Antonio de los Cobres, por ejemplo, un clima como sale de acá en remerita, llega hasta San Antonio de los Cobres, donde tenemos hoy, hacía 16 grados bajo cero. Sí. Entonces, es esa desgaste en cuanto al tiempo y todo lo demás hace que necesiten un régimen especial. Claro. Exactamente, pero son algunos y esos no sabemos si también los van a respetar o si existen. Sí, los tomaría, pero aumentaría los años de edad. O sea, lo mismo pasaría, digamos, con otros, o sea, si quedarían contemplados otros trabajos especiales, sí. O se respetaría estos derechos que ya son adquiridos por los trabajadores. Hasta ahora otro problema. Sí. ¿Por qué? Porque supongamos que exista y que salga una ley que diga que estos trabajos que eran considerados especiales no lo van a hacer más, entonces hay que ver qué es lo que va a decir el Congreso con respecto a esa ley y qué es lo que plantearían los gremios, los sindicatos que enrolan esa. Plantearía un problema jurídico también, ¿no es cierto? Obviamente. Por los derechos adquiridos. Se encuentran adquiridos de las personas. Sí. Entonces eso generaría también otra problemática que yo creo que es muy vasto para poder hablar de toda la problemática que encierra, por ejemplo, avanzar con el tema de la edad, avanzar sí. Con los años de servicio, derechos que, como te digo, ya fueron adquiridos y ya fueron establecidos por medio del Congreso, tendrá que volver de nuevo a ver qué modificaciones se haría y bueno, intervendría toda la sociedad porque abarcaría al común de la gente. Se habla que eso se podría producir, pero todavía no hay nada en firme. Todavía no hay nada firme, son proyectos y bueno, y una vez que estos proyectos entren, hay que acordarse de que estos van por comisión a tratarse. Sí. Todos los proyectos se tratan por comisión, entonces habría que ver qué establece cada comisión y cuáles son las modificaciones que se establecería, aparte de tener en cuenta que los gremios y los sindicatos, obviamente al ser derechos que ya ellos, te vuelvo a repetir, sí. Los adquirieron, entonces habría que ver qué es lo que dice cada sindicato y cada gremio, cuando se presente en comisión cada uno de los proyectos. Hasta ahora es un proyecto general. Sí, que todavía no está firme en nada y bueno, y ahí tiene que pasar por otro poder que es el poder, la legislatura. Claro, es el Congreso, porque el proyecto también habla de la flexibilización laboral. Sí. Entonces abarcaría todo lo que es la parte laboral, con todos los derechos también que ya fueron adquiridos, el tema de las ART, si seguirían existiendo las ART, qué pasaría con el tema de la reforma laboral, qué se consideraría como blanqueado un trabajador y qué no sería blanqueado. O sea, es muy profundo el tema, sí. Lo que trae aparejado también lo que es la seguridad social con las personas que están por jubilarse y con las personas que ya están jubiladas. Claro.
O sea, la persona que ya está jubilada es como que se le van a respetar todos los derechos. Sí, porque la Constitución dice que no se puede cambiar, digamos, lo que ya está establecido. No se puede ser retroactivo. No se puede ser retroactivo. Entonces quedaría las personas que quedan, digamos, en este margen, si es que existe esta reforma, bueno, las que están, suponete, entre los 55 a los 57 años, a ver qué es lo que pasa, cómo abarcaría la reforma y cómo seguiría dando el cambio dentro de la reforma. Cuando se produjo la reforma de la 24241, hubo un margen para que las provincias que entregaban su caja se pudieran acomodar de acuerdo a la ley. Aparte, acuérdate que en ese momento comenzaban a existir las AFJP. ¿Qué pasó ahora con las AFJP? Porque hay mucha gente que hizo aporte a la AFJP, que se pasó del Estado a las AFJP. Las AFJP desaparecen. Sí. Y los aportes, se supone que la ley establece que todos los aportes que venían siendo de las AFJP pasaban al ANSES. Sí. Ahora, las AFJP antes tenían lo que se llamaba un aporte regular, digamos que uno podía elegir cómo quería que se aporte. El aporte regular era el que se pagaba como se paga ahora, digamos una prestación básica. Y después tenía un aporte fraccionado, una forma de pago fraccionado. Uno elegía, suponete, yo quiero que me paguen primero la mayor cantidad, pero que se me vaya disminuyendo en el correr del tiempo. Entonces se calculaba que una persona podía vivir hasta los 75 años y eso significaba que el aporte iba disminuyendo en la medida que vos ibas envejeciendo. ¿Y se da en la actualidad? No, porque eso desapareció. Y había lo que existía antes, un seguro de vida que se llamaba, que bueno, mucha gente optaba porque las AFJP te hacían optar. Si vos quedabas en la AFJP podías tener este pago fraccionado o este pago, digamos, en forma normal, ordinario, o te podías ir a la aseguradora de la AFJP, porque cada banco tenía su aseguradora y su AFJP. Entonces, si vos salías fuera del régimen ordinario de la jubilación y pasabas a este seguro, significaba que vos estabas renunciando a una jubilación ordinaria y te quedabas con el seguro. O sea que era todo como una trampa, una gran trampa. Exactamente. Entonces mucha gente renunció a este tema, a seguir cobrando esa jubilación ordinaria y pasó a quedarse con el tema de los seguros. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? No está completado dentro del ANSES. Entonces la gente tiene que hacer juicio para volver a incorporarse al sistema integrado de jubilación. Hay gente que ha trabajado y que no tienen reconocido por haber estado en las AFJP, como que ha ido perdiendo. Tiene que hacer juicio. Tiene que hacer juicio para volver. ¿Por qué? Porque en forma opcional vos salías del sistema integral de previsional y quedabas con como si fuese un seguro de vida. Sí. Entonces eso significaba que te iban pagando una porción menor. Sí. ¿Por qué? Porque tenía que durar hasta que vos llegues, digamos, a fallecer. Sí. En ese momento ellos tenían lo que se llamaba el Fondo de Seguro de Vida, que era como un fondo de herencia que la gente cobraba la menor cantidad. ¿Para qué? Para que quede ese fondo de herencia y ese fondo de herencia sea entregado a los herederos. Entonces tampoco pasaba así porque tenías que tener un muy buen sueldo para poder cobrar vos y que ese fondo de herencia llegue a existir al momento que vos fallecías. Sí. Claro, eran como seguros, ya no era una seguridad social de tu jubilación, sino seguro que vos ibas dentro de lo que es liberalismo, ibas. La AFJP en ese momento, acordate que se manejaban por acciones. Entonces, cuando se la crea, era el 1 a 1, el famoso 1 a 1, entonces era muy bueno porque cotizaban en la bolsa. Entonces, cada FJP, como tenía su banco, cotizaban las acciones en la bolsa. La FJP, que eran muy buenas, era, por ejemplo, Banco Nación, que tenía un respaldo del Banco Nación, y se suponía que nunca iba a perder.
y otras AFJP que no eran buenas y que no eran redituables en cuanto a las acciones, entonces se perdían, desaparecían y se fundían, digamos, con otras AFJP porque entregaban su patrimonio y se tenía que fundir con otras AFJP para que puedan seguir existiendo. En definitiva, entonces, Miriam, que es muy interesante lo que vos estás diciendo. Yo creo que una alerta para la gente que ha aportado a las AFJP puede hacer juicio, puede hacer el reclamo. No, con respecto al seguro. Al seguro, no con respecto al efecto AFJP, porque con la ley desaparecen las AFJP y todos los que formaban parte de las AFJP van a parar al ANSES. Sí. O sea que puedo reclamar yo mi jubilación, por ejemplo. Si está mal pagada o si está mal, o sea, si hay un desfasaje, muchas veces la gente se encuentra en la cola del banco y llevaban el mismo trabajo, pero una estaba en la FJP y la otra siempre estuvo en el sistema de ANSES. Sí. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay un desfasaje entre uno y otro. ¿Por qué? Porque la FJP la cotizaba de manera distinta y ANSES cotizaba de otra manera. ¿Eso se puede reclamar? Se puede reclamar a través de un juicio de reajuste. Doctora, y entonces dentro de este nuevo proyecto se incorporarían también de nuevo la figura de la FJP. Sí, otra vez se incorporaría la figura de la AFJP. En un principio, como había estado establecida con la 24241, pero ahora no sabemos qué modificatorias tendrían. Si volverían a ser de nuevo, calculo que sí, que volverían a ser de nuevo respaldadas por un banco, también con un servicio de seguro para que la gente pueda optar entre seguir, digamos, con la FJP o ser asegurado. La diferencia era, yo si estaba en la FJP y elegía estar como jubilada, podía seguir pagando, o sea, seguía recibiendo mis aportes a través de un pago jubilatorio, ya sea fraccionado o entero. Okay. Si yo decidía irme de la FJP, pasaba a ser asegurada, pero ya no podía volver al ANSES. Sí. Esta reforma implicaría lo mismo, o sea, yo me quedaría en una FJP o me quedaría en una aseguradora, pero ya no puedo volver más al ANSES. Lo cual implicaría que yo quedaría, digamos, en un sistema económico que le produce mucha ganancia a la FJP, pero no a mí. Y el ANSES sería, digamos, una opción que yo no podría volver. No se puede volver, no hay retorno como hubo ahora. No, sería como la muerte. De ahí no se volvería. Claro, pero podría haber opción, vos podés optar entre FJP y Estado. Por ahora sería igual que antes. Sí. Por ahora sería lo mismo que antes. O sea, porque muchas veces se produjeron en algunos casos afiliaciones compulsivas a las AFJP, ¿no? En algunos trabajos. Generalmente en la construcción, muchas veces las AFJP ofrecían algún tipo de remuneración para que el grupo, digamos, de un edificio, supongamos, de la construcción, afiliará a todos sus empleados. Claro. Entonces, no a las AFJP. Para mí me parecería que sería tremendo, ¿no? Terrible, porque son empresas económicas que buscan acciones dentro de lo que es, digamos, el mercado. Y bueno, y van teniendo sus ganancias de acuerdo a los aportes que va de cada uno de los trabajadores, que va aportando cada uno de los trabajadores, y eso implicaría, digamos, volver a un retroceso de gente que a veces esperaba hasta un año poder jubilarse por medio de la FJP. Existían lo que es, digamos, la presentación de amparos por mora, para poder jubilarse por medio de una FJP por la demora que existía. ¿Por qué? Porque el ANSES no intervenía en ese momento, el ANSES intervenía solamente como agente pagador, o sea, la FJP le entregaba el trámite al ANSES y el ANSES lo que hacía era verificar si estaba bien la liquidación y establecer un banco donde la persona iba a cobrar. Pero el trámite total se lo hacían las AFJP. Y se desentendía el ANSES. Y se desentendía el ANSES en ese aspecto, digamos. Pero revisaba lo que era la liquidación antes y establecía cuál era el medio. O sea que era
aportar para que se beneficien los bancos. Exactamente. O las empresas económicas que se formaban muchas fusiones de empresas para poder crear una FJP que redituaba, pero enormemente. Los capitales, antes de que salga la modificación de la 24241, salieron del país, pero cantidad de dinero de esos aportes de nuestros trabajadores salieron y fueron a beneficiar a otros países. ¿Por qué? Porque quedaba solamente una parte de esos aportes que después pasó a integrar, digamos, parte del ANSES. Ahora la parte de aportes jubilatorios de ANSES, porque ANSES es, bueno, es más allá de lo que es la jubilación, es toda la prestación social, ¿no es cierto? Pero la parte es como, tiene una autonomía como para que no se, tendría que tener una autonomía en sus orígenes como para que no se puedan desviar los fondos que se aportan. Lo que pasa es que ANSES tiene autonomía. Tiene autonomía, pero no se respeta la autonomía que tiene el ANSES. Digamos, ANSES abarca muchísimas prestaciones para toda la sociedad, porque no nos olvidemos, abarca todo lo que es jubilación, las pensiones por fallecimiento. Estamos hablando de gente que ya se va a jubilar, como así también de las personas que están en actividad, donde se realizan los fondos de desempleo en el ANSES, las asignaciones universales en ANSES, la creación de lo que es la asignación universal por hijo también se realiza en ANSES. O sea, fue abarcando muchas cuestiones con respecto a la sociedad. El plan Procrear, no nos olvidemos que para que la gente pueda acceder a su casa, también fue tomado por ANSES. Lo último que fue el plan Progresar, digamos, un incentivo para que los chicos puedan estudiar, también fue tomado por ANSES. Las computadoras también, o sea, fue abarcando, digamos, a mi entender, ¿no? Todas las necesidades que se veía que tenía la comunidad. ¿Y los préstamos estos actuales? Los préstamos actuales, la famosa Argenta, que es como un medio, lo veo yo como un medio de que la gente hoy pueda mover un poco el comercio. Estos préstamos que se está dando a los jubilados es como un incentivo, digamos, para que haya un movimiento. O sea, fue creada la Argenta con fines, digamos, también de que se mueva un comercio. La gente que está jubilada siempre tiende a ver por los hijos, por los nietos, y ver de satisfacer lo mínimo que pueda, de lo cual puedan, digamos, acceder. Un préstamo de Argenta, por ejemplo, servía para arreglar una habitación de un nieto, para ayudarlo a un hijo a que pueda acceder a un automóvil. Siempre con la promesa algunas veces de decir, bueno, después te devuelvo. Después no le devuelven, pero el padre está chocho, que el hijo está bien. Que tenga un auto, que pueda el nieto tener su habitación. O sea, fueron dándose cosas buenas para la comunidad a través del ANSES, aunque muchas veces, viste, siempre está la crítica que fue muy asistencialista el tema. Muchas veces fue utilizado de mala manera, como por ejemplo cuando se daban las asignaciones universales. Yo, por ejemplo, creo que fue muy buena la atención de que se dé a las asignaciones universales para la gente que realmente la necesitaba. La gente la utilizó mal algunas veces, que fue la crítica, que decían que estaba mal utilizado, o que se daba mucho. Pero yo creo que ayudó muchísimo a la comunidad. Yo creo en el ANSES que es digamos, una entidad nacional que soluciona o que es solucionadora de muchos problemas de la comunidad, de casi todo, te diría, prenatal, el nacimiento, el tema de las asignaciones universales. Y eso hay que tratar de entender de que eso no se pierda, ¿no? Porque sería retroceder siglos de derecho. Sí, porque te vuelvo a repetir, es para mí una institución nacional que no tendría que dejar de existir, porque toda la comunidad de alguna u otra manera acude algún día al ANSES. La contención familiar, cuando se fuera un familiar nuestro,
un prenatal, una asignación universal. Siempre alguien va a lanzar por alguna cuestión. Ahora sí vamos a la pausa y ya volvemos. Vacunate y prevení las enfermedades de invierno. Las embarazadas, las puérperas, los niños de 6 a 24 meses de edad, los adultos de 65 años o más, las personas con obesidad mórbida y las personas entre los 2 y 64 años que tengan alguna enfermedad cardíaca, respiratorias, insuficiencia renal, inmunodepresión o diabetes. Este último grupo debe presentar una orden médica con el diagnóstico. Vacunate en todos los centros de salud, hospitales y puestos sanitarios de la provincia. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de la provincia de Salta. Entre todos. Estudia inglés en Isicana. Cursos de inglés para niños, adolescentes y adultos. Biblioteca bilingüe. Trámites de visa a los Estados Unidos y mucho más. Visitanos en Santiago del Estero 865. Contactanos al 431-4040. Informes @isicana.org.ar. Atendemos de lunes a viernes de 15 a 20 horas. Isicana. 60 años enseñando inglés. Óptica Darwich Lens. Armado electrónico de anteojos recetados. Anteojos de sol, prótesis oculares y de baja visión, contactología, arreglos en general. Llámanos al 0387-431-0665. En Salta, encontranos en Avenida Belgrano 392 y en Cafayate, Vicario Toscano 225. Atendemos PAMI, todas las tarjetas y obras sociales. Óptica Darwich Lens, una nueva forma de ver. Hospital Privado Santa Clara de Asís. Atención integral para su salud. Le ofrece 50 habitaciones de máximo confort. Internación VIP, unidades de cuidados intensivos, quirófanos totalmente equipados, área de maternidad, hospital de día. Hospital Privado Santa Clara de Asís. Calidad en asistencia médica. Urquiza 964, teléfonos 432-1440, 432-1441. Bueno, seguimos en esta vuelta de página, nos vamos al encuentro de nuestra querida amiga Daniela Garbesi, coordinadora del Museo San Francisco. Hola Dani, ¿cómo andás? Gracias Susi por siempre tenernos en cuenta e invitarnos a tu programa. Bueno, y esperamos que en algún momento también venga el padre Miguel Hilal, ¿no? Que está muy desaparecido. Con mucho trabajo. Pero exacto, el padre está haciendo, o sea, toda la comunidad franciscana en su persona, digo, ¿no es cierto? Vos, desde el museo, y toda la serie de personas que trabajan ahí y que son voluntarios, han hecho y están haciendo muchísimas cosas muy importantes, como la casa fraterna, los retiros espirituales, y esto ahora que nos vas a contar el tema de las escuelas, ¿no? Tal cual, Susi, la verdad que desde el complejo cultural obviamente apoyamos este proyecto, el sueño de la casa fraterna, y se ha generado, o sea, ya podemos hablar de comunidad franciscana, ¿sí? Existe la comunidad franciscana hoy en Salta desde distintos ámbitos, y esto hay que destacarlo porque en un mundo convulsionado por la violencia, por las grietas, digo, está bueno que sepa la gente de que hay una comunidad que no le pasa desapercibido el dolor del otro, que respeta al otro en su modo de ver su vida, en su religión, en su profesión, en cómo mira la vida cotidiana o se maneja en la vida cotidiana, digo, en la enfermedad, en el trabajo, en el compartir la vida, ¿no? Esto está bueno destacar. Hoy como comunidad franciscana te lo puedo decir que, bueno, está bueno tener un espacio donde te sientas familia, ¿no? Más allá de tu familia de sangre, que tengas un lugar donde te sientas familia, donde te sientas escuchado, donde te sientas que te respetan, que te tratan con dignidad.
lamentablemente hoy no es común, ¿no? Exacto. Y desde ahí el proyecto con el proyecto educativo. A ver, ¿en qué consiste este proyecto? El proyecto educativo surge en las visitas guiadas, ¿sí? Desde un convenio que estamos con el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y con el Ministerio de Educación, porque como siempre decimos, todos están invitados a conocer el patrimonio cultural, histórico y social del Convento San Francisco a través de la visita al museo, y desde allí, este año, en el 2019, se cumplen 800 años del encuentro de San Francisco de Asís con el sultán de Egipto. En una época donde se peleaban visiones en esa época, totalmente distintas, ¿no es cierto? Las cruzadas, las guerras, y sin embargo Francisco se puso en camino, peregrinó hasta Egipto, ¿no? Y lo que destacamos, que desde allí el proyecto educativo, es Francisco de Asís no va sintiéndose superior o viendo al sultán de Egipto como un enemigo, ¿no? Va convencido de promover la paz y una verdad que es el amor, ¿no es cierto? Y digo, esto hoy, como adultos, tenemos que también promover en los jóvenes y en los niños. Hoy estamos celebrando 800 años del abrazo de dos culturas, del gesto de un abrazo de paz, de dos culturas totalmente distintas. Francisco siguió creyendo en Jesús y el sultán de Egipto siguió creyendo en su Dios, pero pudieron mantener un diálogo interreligioso, ¿no es cierto? Y poder dialogar desde su fe y su verdad sin pelearse. Y esto es la actividad que nosotros hacemos en el museo, con las escuelas. Promover la paz, diálogo. El diálogo, tal cual, Susana, el diálogo interreligioso, promover que la escucha hacia el otro, que Francisco fue al encuentro del sultán como un encuentro y una posibilidad de aprender del otro. Hoy los jóvenes y hoy los adultos tenemos que promover no más grieta, ¿no es cierto? Y esto es lo que decimos desde el complejo cultural. Escuelas estatales, públicas y privadas, escuelas confesionales y laicas, todos están invitados a tener la experiencia de vivir en el museo una espiritualidad, conocer la historia, la arquitectura, la presencia franciscana fundante en Salta a través de la visita al museo, y con el plus de esta actividad que estamos hoy en el marco, ¿no es cierto?, de celebrar los 800 años que se cumplen de este gesto. Creo que hoy es importante. Lo empezamos a hacer a partir de marzo, esta actividad con los jóvenes da muy buenos resultados. Ya van a ver imágenes que te traje, porque nosotros hacemos la actividad dejando una huella. O sea, Francisco de Asís, hace 800 años, él dejó su huella, la huella de la paz y el amor. ¿Qué huella dejás hoy, joven, niño, adolescente, en tu caminar, en tu peregrinar diario? La huella de la soledad, la huella de la alegría, la huella de la escucha, del respeto hacia el otro. Esto es lo que trabajamos, los valores, a través de este encuentro, ¿no? Que es el plus en el museo. ¿Cómo se puede acceder a esto? Hay que llamar, la escuela tiene que llamar al complejo. Sí, planificamos las visitas con día y hora. Sí. Las escuelas pueden mandar un mail a museosanfranciscosalta@gmail.com o por WhatsApp para información al 387-443-1572. Allí se le brinda la información y después confirmamos la visita con el mail, ¿no?, que manda la institución, con el grado, qué escuela, qué horario, qué fecha. Pero que sepan todas las instituciones escolares, todos están invitados. No tenés, es una escuela humilde que no tiene acceso a pagar un bono contribución, no importa. Trabajamos la parte solidaria, ¿sí? El que puede sí lo paga. El que puede sí lo paga o trae una leche, se ve, pero no queremos que dejen de venir a conocer la historia de los franciscanos en Salta por no poder abonar un 50 pesos que sale la visita, ¿sí? Eso quiero aclararlo. Perfecto. Bueno, Daniela, muchísimas gracias y bueno, el próximo programa yo te prometo que lo pasamos completo, este video que vos nos trajiste, vamos a pasar parte, pero lo vamos a pasar completo porque yo creo que hay unas apreciaciones de Fray Miguel Hilal muy importantes y muy buenas que hacen para la paz, más sumado a lo que vos dijiste, que realmente unas palabras preciosas y tan cierto lo que vos dijiste, la importancia de trabajar
para una escucha activa, para la paz, para trabajar, para tener un mundo mejor y un mundo en paz. Tal cual, y que los adultos seamos ejemplo de esto para los jóvenes, ¿no? Que hoy tanto les hace falta a los jóvenes que los adultos sean los que unen, ¿no? Los que escuchan, los que están, los que permanecen. Muchísimas gracias Daniela. Vos, Susi. Vacunate y prevení las enfermedades de invierno. Las embarazadas, las puérperas, los niños de 6 a 24 meses de edad, los adultos de 65 años o más, las personas con obesidad mórbida y las personas entre los 2 y 64 años que tengan alguna enfermedad cardíaca, respiratorias, insuficiencia renal, inmunodepresión o diabetes. Este último grupo debe presentar una orden médica con el diagnóstico. Vacunate en todos los centros de salud, hospitales y puestos sanitarios de la provincia. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de la provincia de Salta. Entre todos. Estudia inglés en Isicana. Cursos de inglés para niños, adolescentes y adultos. Biblioteca bilingüe. Trámites de visa a los Estados Unidos y mucho más. Visítanos en Santiago del Estero 865. Contactanos al 431-4040. Informes @isicana.org.ar. Atendemos de lunes a viernes de 15 a 20 horas. Isicana. 60 años enseñando inglés. Óptica Darwich Lens. Armado electrónico de anteojos recetados. Anteojos de sol, prótesis oculares y de baja visión, contactología, arreglos en general. Llámanos al 0387-431-0665. En Salta, encontranos en Avenida Belgrano 392 y en Cafayate, Vicario Toscano 225. Atendemos PAMI, todas las tarjetas y obras sociales. Óptica Darwich Lens, una nueva forma de ver. Hospital Privado Santa Clara de Asís. Atención integral para su salud. Le ofrece 50 habitaciones de máximo confort. Internación VIP, unidades de cuidados intensivos, quirófanos totalmente equipados, área de maternidad, hospital de día. Hospital Privado Santa Clara de Asís. Calidad en asistencia médica. Urquiza 964, teléfonos 432-1440, 432-1441. Seguimos en esta vuelta de página conversando con la doctora Miriam Saavedra, abogada previsionalista. Miriam, ¿qué pasa cuando una persona tiene 2 trabajos y está a punto de jubilarse? Por ejemplo, está bajo el régimen de la docencia y está dentro de la administración o en una empresa privada. En ese caso se presentan las certificaciones de servicio de los 2 trabajos que se hacen porque tienen aporte los 2. Se lleva al ANSES y el ANSES hace lo que se llama un prorrateo. ¿Eso qué quiere decir? Se acumula los 2 servicios. Y el ANSES establece cuál es el que más le favorece y sobre el que más le favorece se lleva a cabo la liquidación final y se acuerda el beneficio. O sea que los aportes que ha hecho, por ejemplo, dentro de un trabajo y de otro se van a tener en cuenta, o sea, no son aportes que los va a perder. No se pierde ningún aporte. Esos aportes, digamos, se unen, se hace una unificación de esos aportes, porque de ahí va a salir el haber mensual de esa persona. Entonces, en ese caso es muy importante que lleven todas las certificaciones de servicio completas y cuando no tengan la certificación de servicio por X razón, lleven los recibos de sueldo. Supongamos, le está faltando años en una certificación de servicio, bueno, que lleven los recibos de sueldo de esos años que estarían faltando como para probar de que sí existieron los aportes porque está dentro del recibo de sueldo.
Entonces eso es una prueba muy importante dentro del momento de que el verificador que trabaja en el ANSES verifique realmente cómo están los aportes, si hay una correlación entre un trabajo y el otro, si hay un bache por meses nada más, pero que dentro de una certificación de servicio, con esos recibos se puede, saldar ese problema que se presenta dentro de lo que es la verificación. O sea que no tienen inconveniente, porque hay mucha gente que dice, yo me jubilé de los dos lados y me pagan de uno solo, ¿no es así? No, porque se lleva a cabo el prorrateo de las dos. Bueno, ¿y qué se lee, por ejemplo, en un recibo de sueldo? ¿Cómo se lee un recibo de sueldo? ¿Cómo está compuesto en un recibo de...? Bueno, antes no existía ese recibo de sueldo, se lo hacía a mano. Sí. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando uno recibe de la gente que trabajó en el campo, recibe los recibos hechos a mano. Sí. Entonces, después apareció el tema de la informática, que eran recibos que aparecía el quit del empleador. Sí. Y después comenzaron a aparecer los recibos, cuando se crea el QUIL, comienzan a aparecer los recibos con el QUIL del empleador y del trabajador, que se hace la unificación, o sea, se hace un vínculo entre los dos para verificar de que el empleador haya tenido a ese trabajador por medio de su QUIL. Esto, posteriormente, con el tema de la sistematización y con una serie de avances que hubo en la tecnología, aparece también la vinculación con el AFIP. Este empleador que aporta y tiene que dar a conocer sus ganancias y tiene que pagar también esos aportes por esos trabajadores, están vinculados tanto en el AFIP como en el ANSES. Entonces, si a mí me falta un periodo en la certificación, yo puedo llevar mi recibo hoy y ese quit y ese QUIL y el QUIL del empleador y del empleado son verificados a través también del quit de la empresa. O sea que es muy importante el quit y el QUIL. Entonces, en un recibo de sueldo aparece en la parte superior, sí, el nombre de la empresa, sí, el número de quit de si es una empresa con personería jurídica o el número del QUIL si es un empleador como persona física y el número de QUIL del empleador, cuánto es lo que gana y cuánto es lo que se descuenta por ley. ¿Cuál es el descuento por ley? Que sabemos que es la obra social, algún tipo de seguro y más que nada si tienen algún tipo de litis, si tienen alimentos para pagar ese trabajador, entonces aparece, digamos, en forma diferenciada a un margen de lo que la persona gana. Ahora, por ejemplo, una persona que se jubila, pierde, por ejemplo, y ha ido aportando, estaba afiliada, por ejemplo, a un seguro de sepelio. Tenía un seguro de vida, tenía una obra social, ¿eso lo pierde o se lo siguen considerando? No lo pierde, sino que tiene que informarse, que la misma persona tiene que informar a ese seguro, sí, que entra a ser pasivo, sí, o sea, entra a ser jubilado. Sí. Entonces, informa a la aseguradora cambiará, digamos, los formularios, establecerá cuál será el monto a pagar de ese seguro de vida. Con respecto a la obra social, si uno no informa, queda en la obra social del PAMI, que es la obra social nacional, y si uno quiere permanecer, como en el caso de los empleados de la provincia, sí, en el IPS, entonces tiene que dar a conocer que va a permanecer en esa obra social a través del formulario del CODEM, sí, que es un formulario, digamos, que está determinado para que la persona exprese su voluntad de permanecer en la obra social que tenía antes. Entonces, es como que dicen... ¿Y le hacen lugar a permanecer? Sí. Queda con la obra social que tenía antes. Mucha gente dice, bueno, yo estaba pagando la suite medical, supongamos, sí, me quedo en la suite medical. Y todos los descuentos, entonces en todo uno tiene que informar que ya ha pasado a ser jubilado para que te empiecen a seguir descontando, ya no de tu recibo de sueldo de activo, sino de pasivo. Entonces, esa información
tiene que hacerse dentro de, digamos, del mes y no pasar los 6 meses a los fines de que la persona pueda preservar esos beneficios. Porque si yo no informo que estoy en una situación pasiva a una aseguradora de vida, entonces yo no puedo, digamos, contar en ese momento si llega a pasar, digamos, algún tipo de accidente o o producirse la muerte, va a decir, bueno, usted, señor, no informó que en ese momento el señor estaba fallecido o jubilado, o que en el momento del accidente no era activo, sino que era pasivo. Perfecto. Bueno, eso es muy importante, por eso hacerse asesorar, ¿no es cierto? Sí. Previamente, si recurrir a un, en tu caso, un asesor previsional, que es tan importante que te dé todos esos datos tan importantes. Lo que pasa que cuando uno se va a jubilar tiene que tener el asesoramiento previo. Sí. Por ahí puede ser que la persona no cuente, digamos, con la plata hoy en día de una consulta, pero sí, por lo menos hacerse asesorar previamente llamando al 130 del ANSES o bien concurriendo a los lugares de ANSES como para que puedan informarle qué es lo que tiene que presentar previamente o qué es lo que tendrá que informar a las restantes instituciones para que no tenga problema después. Doctora, ¿qué ha pasado con el tema de la reparación histórica? ¿En qué estado está esa reparación? ¿Ya se terminó todo o pueden todavía reclamar? La ley establece que hasta el año pasado, hasta el 31 de julio del año pasado, se podía presentar los reclamos de reparación histórica. La reparación histórica viene, digamos, a ser una ley que disminuye la cantidad de juicios con respecto a los reajustes de las personas. Pero en vez de ser un beneficio, a mi entender fue, digamos, desproporcional. ¿Por qué? Porque no se llegó a tener en cuenta el 13% que ya había sido establecido con respecto a la fórmula del ISBIC. ¿Sí? Que es el Instituto de Salario de la Construcción y de la Industria, que se tomaba como fundamento para poder establecer los valores para la jubilación. La reparación histórica, ¿qué es lo que hace? Merma ese porcentaje que se había ganado con el caso AILIF, que era el 13%, reconocer el 13%. Es decir, que la inflación no coma el salario del jubilado. Entonces había una equiparación, digamos, entre lo que era el salario y lo que era el momento inflacionario que se vivía en la Argentina. La reparación histórica, ¿qué es lo que hace? Le quita ese porcentaje, le paga un haber menor al jubilado, con lo cual ya lo deja en desventaja con respecto a la inflación que se vive hoy en día. Entonces la gente sí optó por la reparación histórica. ¿Por qué? Porque mermaba los juicios contra ANSES y el Estado se ahorraba una cantidad de tiempo y de plata enorme con respecto a esos juicios. Pero en vez de ser un beneficio también para el jubilado y no solo para el Estado, trajo o aparejado, digamos, que era una disminución en su haber. La gente concurrió a hacer la reparación. En el haber del que recibió del que hizo la reparación histórica. Reparación histórica, ¿por qué? Porque quedó 13% abajo en cuanto al porcentaje establecido por este fallo de AILIF, que establecía ese 13% para que quede una equiparación. Entonces, la reparación histórica, si bien trajo, digamos, alivio a mucha gente que seguía esperando que el juicio salga o que había gente que ya había ganado en primera y en segunda instancia y tenía que seguir esperando que el ANSES le pague, el ANSES pagó esa diferencia, pero muchas veces mucho menor de lo que realmente correspondía que se pague.
Bueno, doctora Miriam Saavedra, te agradezco mucho, vas a volver, por supuesto, porque tenemos muchísimas más consultas para hacerte. Queda poco el tiempo para consultarte todo lo que nos preguntan muchas veces la gente, ¿no? Así que, bueno, yo te espero en cualquier momento, ya coordinamos para que puedas volver. Bueno, Susana, muchas gracias y bueno, agradezco tu invitación. Vacunate y prevení las enfermedades de invierno. Las embarazadas, las puérperas, los niños de 6 a 24 meses de edad, los adultos de 65 años o más, las personas con obesidad mórbida y las personas entre los 2 y 64 años que tengan alguna enfermedad cardíaca, respiratorias, insuficiencia renal, inmunodepresión o diabetes, este último grupo debe presentar una orden médica con el diagnóstico. Vacunate en todos los centros de salud, hospitales y puestos sanitarios de la provincia. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de la provincia de Salta. Entre todos. Estudia inglés en Isicana. Cursos de inglés para niños, adolescentes y adultos. Biblioteca bilingüe. Trámites de visa a los Estados Unidos y mucho más. Visítanos en Santiago del Estero 865. Contactanos al 431-4040. Informes @isicana.org.ar. Atendemos de lunes a viernes de 15 a 20 horas. Isicana. 60 años enseñando inglés. Óptica Darwich Lens. Armado electrónico de anteojos recetados. Anteojos de sol, prótesis oculares y de baja visión, contactología, arreglos en general. Llámanos al 0387-431-0665. En Salta, encontranos en Avenida Belgrano 392 y en Cafayate, Vicario Toscano 225. Atendemos PAMI, todas las tarjetas y obras sociales. Óptica Darwich Lens, una nueva forma de ver. Hospital Privado Santa Clara de Asís. Atención integral para su salud. Le ofrece 50 habitaciones de máximo confort. Internación VIP, unidades de cuidados intensivos, quirófanos totalmente equipados, área de maternidad, hospital de día. Hospital Privado Santa Clara de Asís. Calidad en asistencia médica. Urquiza 964, teléfonos 432-1440, 432-1441. Gracias por habernos acompañado, nos encontramos durante la semana en las repeticiones y el próximo sábado nuevamente aquí en Una Vuelta de Página. Chao.